Muy buenos días con todos los presentes, estimados docentes y compañeros. El día de hoy, el grupo número 6 tiene el agrado de presentar nuestro proyecto científico correspondiente a la unidad temática 3. Nuestro trabajo se titula Sistema endocrino y regulación hormonal del metabolismo, enfocado metodológicamente en nuestra actividad práctica con experimentación, identificación cuantitativa de hormonas suprarrenales con especial énfasis en el cortisol. Este equipo de investigación está conformado por Ana Cristina Lavanda Romero, Dayana Michelle Jiménez Quito, Cindy Samantha López Lindao, Elizabeth Magallanes Montalbán, Edwin Giovanni Malavé Ramírez y mi persona Karen Yamile Lucín Alvarado. A continuación, daremos inicio al desarrollo científico de nuestra ponencia. Para guiar esta investigación, nos planteamos un objetivo general: analizar rigurosamente la función del sistema endocrino en la regulación del metabolismo y comprender la acción exacta del cortisol. Esto nos permitirá evaluar su papel crítico en el mantenimiento de la homeostasis, la respuesta del cuerpo ante el estrés y su utilidad en el diagnóstico clínico de alteraciones endocrinas. Asimismo, nos trazamos cuatro objetivos específicos. 1. Descubrir la estructura y funciones anatómicas del sistema endocrino y sus glándulas. 2. Explicar los complejos mecánicos hormonales que controlan y dirigen las rutas metabólicas. 3. Analizar la síntesis, regulación fisiológica y funciones específicas del cortisol. Y 4. Identificar con precisión cuáles son los métodos analíticos de laboratorio idóneos para medir esta hormona y su relevancia en el diagnóstico médico. A modo de introducción, debemos comprender que el cuerpo humano requiere una sincronización perfecta para sobrevivir. El sistema endocrino actúa como una red global de comunicación química que regula casi todas las funciones orgánicas mediante la liberación de mensajeros conocidos como hormonas, logrando así mantener la homeostasis o equilibrio interno. Dentro de este universo molecular, el cortisol destaca significativamente que es una hormona vital producida por las glándulas suprarrenales, indispensable para modular el metabolismo energético y capacitar al cuerpo para responder a estímulos nocivos o de su estrés. Su cuantificación en el laboratorio no es un proceso menor, es una herramienta diagnosticada indispensablemente que nos permite evaluar la integridad del eje suprarrenal y detectar patologías endocrinas a tiempo. Un marco teórico desglosaremos pilares esenciales. En primer lugar, el sistema endocrino se define como un conjunto integrado de glándulas especializadas como la hipófisis, la tiroides, el páncreas, las gónadas y las suprarrenales, que secretan hormonas directamente al torrente sanguíneo para coordinar de forma armónica funciones vitales como el crecimiento y la adaptación al estrés. La regulación hormonal del metabolismo. El metabolismo engloba todas las reacciones bioquímicas necesarias para generar energía, hormonas claves como la insulina, el glucagón, el adrenalina y nuestro objeto de estudio. El cortisol actúa de manera coordinada para decidir cuándo almacenar nutrientes y cuándo movilizarlos en forma de glucosa para mantener la disponibilidad energética. En tercero, el aspecto de la señalización hormonal. Este proceso ocurre cuando una hormona viaja por el torrente sanguíneo y se une con afinidad bioquímica a receptores específicos en una célula diana. Esta unión desencadena cascadas de señales intracelulares que modifican la actividad metabólica de la célula. Finalmente, las hormonas suprarrenales son sustancias críticas sintetizadas por las glándulas situadas sobre los riñones. El cortisol es su principal exponente. Sus niveles plasmáticos no son estáticos, sino que fluctúan siguiendo un ritmo circadiano más alto al despertar y mínimo al dormir. Cuando esta producción se altera por exceso o por defecto, se originan entidades clínicas severas como la enfermedad de Addison y el síndrome de Cushing.
Continuando con el marco teórico, el cortisol propiamente dicho, bioquímicamente el cortisol es un glucocorticoide sintetizado en la corteza suprarrenal, específicamente en la zona fasciculada. Su acción se extiende al metabolismo de carbohidratos, estimulando la glucogénesis, así como el metabolismo de proteínas y grasas. Además, posee potentes propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias, que ayudan a mitigar el daño tisular bajo situaciones de estrés prolongado, como se mencionó respecto a un patrón circadiano estricto que se puede verse totalmente invertido o aplanado ante patologías endocrinas. La identificación cuantitativa del cortisol en el laboratorio es crucial. Hoy en día, la bioquímica clínica dispone de metodologías de alta sensibilidad y especificidad, entre las que se destacan en los inmunoensayos, la quimioluminiscencia y en entornos de alta especialización. La elección de la muestra dependerá enteramente de la sospecha clínica y de si buscamos medir el cortisol libre o el cortisol total unido. Pasemos a revisar lo que es la anatomía y fisiología de las glándulas suprarrenales. Anatómicamente son dos estructuras piramidales o triangulares localizadas en el espacio retroperitoneal, justo sobre el polo superior de cada riñón. A pesar de su pequeño tamaño, tiene una vascularización masiva y una división histológica muy clara, una corteza externa y una médula interna, las cuales poseen orígenes embriológicos y funciones completamente diferentes. La médula está vinculada al sistema nervioso simpático y produce catecolaminas. Por otro lado, la corteza se encarga de la esteroidogénesis y sus actividades biológicas, y está estrictamente comandada por la hormona adrenocorticotrópica secretada por la hipófisis por el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de la angiotensina 2 y por modulaciones del sistema nervioso. Clasificación de las hormonas endocrinas y a continuación visualizamos lo que son las tablas. Bueno, para contextualizar el papel del cortisol es fundamental revisar la clasificación general de las hormonas endocrinas, según su origen químico, características y ejemplos claros. A continuación vemos las hormonas peptídicas o proteicas, que están compuestas por cadenas hidrosolubles de aminoácidos. Al no poder atravesar las membranas lipídicas, circulan de forma libre en el plasma y actúan uniéndose a receptores de membranas superficiales. Su respuesta suele ser de acción rápida. Tenemos un ejemplo de esto como lo son la insulina, la glucosa, la hormona del crecimiento GH, la prolactina, la oxitocina y la ADH. También tenemos a las hormonas esteroideas. Aquí pertenece nuestro objeto de estudio, el cortisol. Son compuestos liposolubles derivados estructuralmente de colesterol. Debido a su naturaleza lipídica, viajan unidas a proteínas transportadoras en la sangre, pero difunden libremente a través de la membrana celular para poder unirse a receptores intracelulares o nucleares. Su efecto es transcripcional, por lo que su acción es más lenta, pero significativamente más prolongada. Otros ejemplos son la aldosterona, la testosterona, los estrógenos y la progesterona. También tenemos a las hormonas derivadas de aminoácidos o aminas, sintetizadas principalmente a partir de la modificación química de la tirosina y el triptófano. Pueden comportarse como hidrosolubles o liposolubles, según su estructura molecular. Regularmente median respuestas al estrés y ciclos metabólicos rápidos, teniendo como ejemplos a la adrenalina, noradrenalina, dopamina, melatonina y las hormonas tiroideas T3 y T4. A continuación vamos en la siguiente diapositiva que nos trata sobre el eje hipotalámico, hipolicifárico y suprarrenal. Bueno, tenemos que, para comprender cómo se orquesta la producción del cortisol,
Debemos estudiar el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, HDA. Este eje representa un sistema de comunicación neuroendocrina integrado por tres órganos principales que ejecutan un circuito cerrado de retroalimentación biológica indispensable para que el cuerpo gestione el estrés físico y psicológico. También tenemos un poco sobre los componentes anatómicos de este eje, como lo son el hipotálamo, que está localizado en la base del cerebro. Es el centro maestro integrador que monitoriza variables como la temperatura, el estado de ánimo y los ritmos de vigilia para mantener el cuerpo en un punto óptimo de equilibrio. La glándula pituitaria o hipófisis es una estructura pequeña del tamaño de un guisante ligada a la base del hipotálamo. Específicamente, su lóbulo anterior o antehipófisis recibe las señales del hipotálamo y secreta hormonas tróficas hacia la circulación sistémica. Las glándulas suprarrenales, situadas sobre los riñones, cuya corteza recibe el estímulo de la hipófisis para sintetizar y liberar las hormonas que finalmente ejecutarán las acciones metabólicas periféricas. En la siguiente diapositiva vamos a continuar viendo lo que es la biosíntesis del cortisol. Bueno, tenemos la pregunta de que ¿cómo ocurre molecularmente la biosíntesis del cortisol? Todo inicia ante un estímulo de estrés o debido al ritmo circadiaco normal. El hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina, CRH, al sistema portohipofisario. Al unirse a las células corticotropas de la adenohipófisis, estimula la secreción de la hormona adrenocorticotrópica, ACTH, hacia el torrente sanguíneo. La ACTH viaja hasta unirse a sus receptores específicos en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. Esta unión provoca un aumento en la captación de lipoproteínas de baja densidad para obtener la materia prima, el colesterol. La enzima colesterol desmolasa rompe la cadena lateral del colesterol, convirtiéndose en pregnenolona, que es el precursor común de la esteroides. A partir de ahí, una serie secuencial de hidroxilaciones catalizadas por enzimas específicas, como la hidrolasa cipital, transforman la pregnenolona paso a paso, hasta dar origen a la molécula final de cortisol maduro listo para ser secretado. Vamos a conocer algunos factores que pueden alterar los niveles de cortisol en nuestro organismo. El primer factor es el estrés crónico, que es la causa más frecuente del aumento del cortisol. Cuando una persona vive situaciones de preocupación constante, problemas familiares, económicos, académicos o laborales, el cuerpo permanece en estado de alerta. Como resultado, se libera más cortisol para intentar responder a estas situaciones. Sin embargo, este aumento se mantiene durante mucho tiempo. Puede afectar la salud física y emocional. Como segundo factor es el estilo de vida. Los hábitos diarios tienen una gran influencia en la producción de cortisol. Un alimento poco saludable, el consumo excesivo de cafeína, la falta de ejercicio físico y el uso frecuente de dispositivos electrónicos antes de dormir pueden alterar el equilibrio hormonal del cuerpo. Estos hábitos dificultan que el organismo mantenga niveles normales de cortisol. Por último, encontramos la falta de sueño. Dormir menos horas de las necesarias o tener un descanso de mala calidad provoca que el cuerpo no se recupere adecuadamente. Como consecuencia, el cortisol puede mantenerse elevado, generando cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse y menor rendimiento en las actividades diarias. Por esta razón, controlar el estrés, mantener hábitos saludables y dormir bien son medidas fundamentales para regular los niveles de cortisol. Ritmo cardíaco, ritmo cardiano del cortisol. El cortisol no se produce de manera constante durante todo el día.
Esta hormona sigue un patrón natural llamado ritmo circadiano, que dura aproximadamente 24 horas. Eh, Durante la noche y la madrugada, especialmente entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, los niveles de cortisol son muy bajos por el cuerpo